rojo, espérenme para empezar, listo. Bueno, vean, yo voy a comenzar. Les iba a decir que, bueno, igual esta grabación va a quedar allí, la vamos a subir dentro de unos días a YouTube para que ustedes o otros compañeros la puedan ver. Pero entonces, vean, de aquí a las 6 de la tarde, antes de que entren Evelyn y Alejandro, vamos a intentar hablar sobre algunos de los temas de la unidad uno lo más rápido que pueda. Saben que soy muy hablantina, ¿verdad? Entonces, lo que me alcance el tiempo, ya entran ellos, hablamos de la actividad COIL para que ustedes no tengan miedo y de la actividad y se terminó la tutoría. Entonces, vean, si me permiten, si están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, gracias, bueno. Sí, Entonces, profe. para abordar esta primera tutoría, yo les propongo varias interrogantes que van a guiar los temas de estudio que se presentan en esta unidad uno. Entonces, la primera es, ya saben que me gusta que participen, vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo. Estamos hablando de didácticas, que es el tema original que les puse en la pregunta del primer foro. Luego, el paradigma positivista es una exaltación. Si quieren hablar, recuerden que no los estoy viendo, entonces ustedes abren micrófono. ¿Es una exaltación romántica de la ciencia o qué es el paradigma positivista? Que de todos modos ya lo estuvimos estudiando en la asignatura anterior. Después vamos a hablar sobre el humanismo. ¿Es realmente una ruptura o es puro idealismo? Hablaremos también sobre el enfoque crítico, si es una transformación radical de la educación o es pura teoría. Y finalmente, si Dios ha muerto. Vamos a ver a qué se refiere eso. Muy bien, entonces, el material no empieza con ese tema de acá, sobre la conceptualización de la didáctica. Porque aunque desde el nombre de la asignatura no se intuye, ¿verdad? Estaremos dedicando los esfuerzos de este cuatrimestre a conocer los principios de la didáctica de las ciencias sociales. En este sentido, en el material, parto por contarles el origen etimológico del término, que es eso que está allí, lo que a mí me interesa este que está acá, ¿verdad? Del griego para que sepan cuán antiguo es, pero el latín, este significado que está aquí, aprender y enseñar, que es el uso que conserva hasta la actualidad. Si bien encontramos el concepto desde la antigua Grecia, es hasta el siglo XVII que se utiliza específicamente para describir las acciones del acto educativo, cuando el teólogo y filósofo Jan Komensky, más conocido como Moscomenio, y publica en 1657 su obra más conocida, que es La Didáctica Magna. Con esto se le va a conferir a la didáctica su carácter científico centrado en permítame para pasar, a ver si estoy, sí, centrado, todos los diarios, ajá, en la organización de la mediación pedagógica por parte de nosotros, las personas docentes, para potenciar y favorecer las capacidades cognitivas y socioemocionales que permitan al estudiantado aprender. Alcanzar este objetivo que se dice fácil, pero no es nada fácil, obliga a considerar las variables que intervienen en la didáctica, que son, por ejemplo, estas que vamos a ver acá. La primera variable es, por supuesto, la persona estudiante. Aquí lo que nos importa con respecto a la didáctica es conocer los cambios que se producen en el estudiantado según la edad, su madurez cognitiva, física, emocional, ya que es a partir de estos cambios que complejizamos ya no solo los contenidos, sino también las estrategias, los materiales, los resultados de aprendizaje que esperamos. ¿Ok? Además de eso, otra variable que interviene son los fundamentos teóricos y prácticos, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy y de lo que ustedes tienen que ir a ver a las observaciones. Esto es todo práctica pedagógica debe estar fundamentada, basada en un paradigma educativo y en un modelo pedagógico específico, que en el caso costarricense se declara desde la política educativa y la política curricular. Aunque este gobierno le puso otro nombre, no le hagamos caso, esperemos que terminen y lleguen de nuevo las cosas como a su orden. Esto permitiría, fundamentos teórico práctico le permite a la persona docente, sí, contar con una guía teórica para orientar la labor docente y el trabajo en la planificación didáctica. Luego, la otra variable que interviene son los métodos didácticos, que ahí lo que nos corresponde es seleccionar los métodos didácticos que responden a las características específicas del estudiantado que vamos a tener.
Luego, la selección de los recursos, que esto es según el contexto. Luego, la selección del modelo de evaluación, recordando que la evaluación no debe ser un ejercicio de sanción contra el estudiante. La evaluación debe ser formativa, motivadora y orientadora. La evaluación tiene que convertirse en una actitud de conocimiento y la corrección un acto de aprendizaje. Este no es un curso de evaluación, ya lo van a tener o no sé si ya lo llevaron, pero que les quede eso por ahí. Es una de las variables que intervienen en la didáctica. Y por último, los procesos de planificación de los aprendizajes, que requieren, además de todo esto, la investigación con el propósito de efectuar la selección de esos contenidos, de esas habilidades, de esos resultados de aprendizaje que lleven al estudiantado a aprender haciendo y a aprender a aprender. Sí. Entonces, desde esto que acabamos de ver, yo les preguntaba entonces en el foro si existe una sola didáctica o debe haber didácticas específicas. Ujú. Esto ha sido un gran tema de debate. Hay quienes afirman que existe una única didáctica y lo que se hace es adaptar esa didáctica a las diferentes necesidades. Para efectos de esta asignatura, de esta escuela, de esta carrera, asumimos que la didáctica se divide en didáctica general y, espérese que no me aparece, y didáctica específica. La didáctica general se encarga del estudio de las bases y fundamentos que soporta esta ciencia. Quiere decir, se trata de los principales elementos que concurren en el acto didáctico. Ya lo vimos, principios, técnicas, modelos, estrategias, que pueden ser generalizables a todos los contextos y a todos los niveles escolares. Y después ya tenemos la didáctica específica, que se orienta a tratar los diferentes contenidos curriculares de un área de conocimiento concreto. Es decir, se trata de esfuerzos para la creación de estrategias específicas que no son generalizables para optimizar el proceso de mediación pedagógica que conduzca al aprendizaje. Ok, con esto queda dicho que no quería que no habláramos de la didáctica. Para continuar en el orden del material, nos corresponde ahora entonces, a partir de esto, analizar los enfoques epistemológicos de las ciencias sociales, que claro está, ya lo vimos desde ustedes que me acompañaron, o sea, necesariamente permean las acciones educativas y permean la didáctica de cómo enseñamos o mediamos pedagógicamente la historia, la geografía y la formación ciudadana. Antes de desenmarañar eso, que es ese nudo que está ahí, vamos a hablar de qué es la epistemología, para que quedemos claros, porque hablamos de enfoques epistemológicos. Entonces, un enfoque epistemológico es una posición filosófica que da al investigador, o en este caso a la persona docente, una perspectiva sobre cómo se crea y se valida el conocimiento. Los enfoques epistemológicos influyen en la forma en que se aborda la investigación, la selección de los métodos y la interpretación de los resultados. Mario Bunge, que ustedes han visto que yo lo cito mucho a Mario Bunge, e incluso consideraba que la epistemología era la filosofía de las ciencias. En pocas palabras, el enfoque epistemológico es una guía teórica que orienta la labor docente y el trabajo de esa planificación didáctica. Entonces, en el material de aprendizaje se les ofrece a partir de esto una mirada general a 4 de los enfoques epistemológicos que han permeado las ciencias sociales y, por tanto, a las necesidades didácticas que tienen las ciencias sociales. Entonces, vamos a verlos, como les digo, rápidamente, lo más rápido que pueda. Son esos, no sé si ya hojearon el material. Vamos a hablar de cosas que ya estuvimos hablando el cuatrimestre que nos vimos, no sé cuándo, la 2261, pero ahora vamos desde una orientación desde la didáctica, ¿ok? Tenemos el positivismo, el humanismo, el modernismo crítico y el posmodernismo, ¿ok? Hablemos rápidamente del positivismo. Para entender el positivismo,
Debemos situarnos en el contexto del siglo XIX y el desarrollo científico, tecnológico, económico y social que se estaba gestando a la luz de la revolución industrial. Desde los postulados de Henry S. Simon, Pierre Simon Laplace y principalmente el famoso señor que aparece ahí en la esquinita, Augusto Comte. Entonces, ese positivismo, ¿por qué se menciona tanto si eso pasó hace tantos años? Porque fue el modelo o el enfoque epistemológico que vino a promover ese espíritu científico que permite a la humanidad obtener resultados decisivos en lo que respecta a nuestro conocimiento del mundo y cómo dominarlo. ¿Cómo? ¿Cómo es que una teoría permite hacer eso? Desde los principios que sostiene el positivismo. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, no se admite como válido ningún conocimiento que no proceda de las ciencias empíricas. En la página 9 del material les pongo un cuadrito, este que está aquí, que son las ciencias empíricas. Ahora no me da tiempo de leerlo, léanlo para allá para que no les quede dura. ¿Ok? En otras palabras, este principio sostiene que el concepto de ciencia está reservado únicamente para aquellas operaciones observables de la naturaleza. ¿Ok? El segundo principio, la realidad, vamos a ver, sí, la realidad está dada y puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto conocente, o sea, el sujeto que quiere conocer desde un método específico y solo el uso de ese método es la garantía de la verdad y legitimidad del conocimiento. ¿Cuál es ese famoso método? También lo vimos anteriormente. Vamos rápidamente. Tenemos un problema, formamos hipótesis sobre ese problema, establecemos criterios sobre la información que se requiere para comprobar estas hipótesis. Lo vamos a hacer el trabajo de campo, que es recolectar esa información. ¿Qué van a ir a hacer ustedes con una observación? Eso es trabajo de campo sobre unos criterios que ustedes tienen que formular en su guía de observación. Que entonces hace el trabajo de campo, recolecta la información, se analiza si es cuantitativo o cualitativo, se analiza la información recolectada y a partir de esos resultados se generan conclusiones. ¿Ok? Entonces, este método que en el siglo XVIII y XIX generó tantísimos resultados, presenta una dificultad, porque para las ciencias naturales no se pone ninguna confrontación, pero en las ciencias sociales, cuando hablamos de conocer el comportamiento humano, ¿cómo podemos aplicar un método? ¿Cómo plantear, cómo, o sea, no podemos reproducir como yo me siento, como nos sentimos hoy casi todos cansados, que este cuatrimestre, que el final de año? No vamos a reproducir ese sentimiento, nunca más nos podemos sentir parecidos, pero este sentimiento de hoy, 18 de septiembre de 2025, en este curso a las 5 de la tarde, no es con todas las necesidades y carencias y debilidades y fortalezas que ustedes tienen en ese instante, no se van a reproducir nunca más. Entonces, ¿cómo aplicar el mismo método? Para los científicos positivistas, ellos decían que sí que se puede obtener un conocimiento objetivo de lo natural y de lo social, porque ambas tipos de ciencias, ¿verdad? Emplean la misma lógica y los mismos, por lo tanto, los procedimientos de investigación debían ser iguales. Desde esta perspectiva, se considera, y esa es la tercera principio básico, que el método científico es único y es el mismo en todos los campos de saber, porque la unidad de toda la ciencia se fundamenta en el método. No olviden eso. No olviden eso porque eso es muy importante. Lo que hace la ciencia es el método con el que se trabajan los hechos. Eso es lo que dijo el positivismo. Entonces, por eso yo les planteaba, realmente el positivismo es algo que podemos, o sea, es una exaltación de la ciencia, una exaltación romántica de la ciencia. El claro ejemplo, traigamos esto al campo de la educación para que nos entendamos. Hasta aquí habíamos llegado el cuatrimestre pasado, cuando estábamos solo hablando por encima de ciencia social, pero hoy estamos hablando de didáctica. Entonces, para los que nos dedicamos a la educación, el claro ejemplo de esta cosa es el conductismo encabezada por el médico Iván Pavlov, que realizó estudios a finales del siglo XIX sobre el comportamiento de los animales. El ejemplo más representativo es el que realiza este señor. Bueno, hay una cosa, véanlo aquí con una campanita y el perro va a comer, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso es un meme, obviamente, ¿verdad? Él realizó unos experimentos con sus perros, a quienes condicionó que a la hora de comer les iba a tocar una campanita. Entonces, los perros empezaron a aprender que oían la campanita, iban a comer, entonces comenzaban a babear. Entonces, Pavlov llegó a asegurar que los perros tuvieron un cambio fisiológico, considerando este cambio como la prueba de un aprendizaje por condicionamiento, demostrando que existe un aprendizaje no voluntario que se llama condicionamiento clásico, que se logra por asociación de dos objetos, que es estímulo-respuesta. Entonces, sus experimentos dan a entender que el aprendizaje no es un privilegio de los humanos, sino un hecho fisiológico que responde a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza. Eso lo comprueba por medio del método, sí, del método hipotético deductivo. Profe, ¿y Bueno, no se pues podría decir que es un adoctrinamiento? es que ese es el asunto. Eso es lo que llega a decir la pedagogía, el modelo, el enfoque epistemológico crítico. Pero espérenme, ya vamos a llegar ahí. Terminemos de describir la didáctica del positivismo. Esos experimentos de Pavlov fueron la base para que John Watson funde la psicología conductista y su experimento más conocido es con un pobrecito bebé al que condicionó a tenerle miedo a las ratas. Entonces lo llevaba a una especie de laboratorio. Entonces ponía al bebé con un vidrio y aquí salía una rata. Entonces, inicialmente el chiquito no les tiene miedo a la rata, pero empezó a hacer que cada vez que salía la rata sonaba una lata durísima con un martillo. Entonces el chiquito lógicamente se lloraba. Entonces eso lo hizo muchas, muchas veces hasta que llegó un momento en que ya salía la rata, no sonaba la lata y el chiquito siempre lloraba. Entonces, Watson llegó incluso a asegurar esta barbaridad, y ahí lo tenemos el señor, deme una centena de chiquitos sanos, bien formados, para que yo los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, bueno, lo que sea y prescinda de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Entonces sí, es un adoctrinamiento que es lo que estaba diciendo. Por eso es que hay tantas críticas al positivismo, por eso es que todos los docentes nos jalamos los pelos y decimos, pero ¿cómo diablos seguimos aplicando prácticas positivistas en las aulas? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir a ver? ¿Qué estamos haciendo? Y es lo que ustedes tienen que ir a reflexionar. ¿Qué quiero ir a hacer yo cuando ya llegue a esas aulas? ¿Ok? Otro de los pesos pesados, para que no les quede la menor duda, del conductismo es Friedrich Skinner, quien desarrolla el condicionamiento operante a partir otra vez de sus experimentos con los pobrecitos animales. A diferencia de Watson y Skinner, él introduce, yo creo que tengo aquí, ay, no, 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 perdón. Él introduce refuerzos positivos o negativos a modo de recompensa que aumenta la posibilidad de reforzar o no una conducta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál? Deme un ejemplo de condicionamiento operante que estamos utilizando todos los santos días en la educación primaria o secundaria en este país. ¿Qué les parecen las calificaciones, por ejemplo? ¿Qué les parecen las caritas felices, los sellitos, los mismos elogios? Son ejemplos de condicionamiento operante que estamos usando en las aulas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sustentos epistemológicos le da el positivismo a la educación? Vamos a verlo. El positivismo da una concepción de la pedagogía basada en una explicación objetiva, neutral, apolítica, supuestamente desideologizada de la verdad. Y si bien estas características posibilitaron descubrir la veracidad y autenticidad científica de los hechos, aplicando procesos estructurados del método, que ya vimos, en la educación provocó que se pusiera en práctica la famosa transmisión de los conocimientos. Por eso yo
todo el tiempo les insista, no digan que yo le voy a transmitir, no digan que el estudiante es una lámpara, que yo voy a ir a encender, ni un vaso que yo voy a llenar, ni no es que cuántas tonteras de eso. Eso es puro, puro epistemología positivista. Entonces, se pone en práctica esa transmisión con procesos pedagógicos, didácticos, rígidos, dogmáticos, que aseguran la cientificidad del acto formativo. Vamos por un solo camino para garantizar que ese chiquillo se gradúe. Punto. ¿Verdad? Entonces, desde estas prácticas, la labor de la práctica pedagógica positivista consiste en fijar así como está ese caricatura que está ahí, fijar ahí, meter a la fuerza en la mente del estudiante nociones, conceptos, operaciones, ejercicios de memorización. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se realiza una práctica escolar mecanizada, automática, rutinaria, apoyada en actividades didácticas reproductoras, el dictado, la copia de la pizarra, copia de una fotocopia o un libro que le traigo una guía, que las preguntas son como de inferir o de lo más, y copie lo que está aquí, me lo pega aquí, y lo que me pegó aquí, cópiemelo en el examen, ¿verdad? Donde la persona estudiante es considerado un sujeto pasivo que recibe acríticamente las verdades absolutas adultas. Entonces, la persistencia de la transmisión de contenidos para ser memorizados por los estudiantes en el trabajo escolar cotidiano afecta en este momento de nuestra vida. Pudo haber funcionado tal vez en el siglo XVIII para la evolución de sociedad que se quería, pero en este momento le afecta la calidad de vida porque estamos en un escenario histórico, complejo, dinámico, caótico. Entonces, la transmisión de los contenidos impide formar a esos educandos, a esos ciudadanos, con una acción formativa que signifique emplear los fundamentos, les indique a esa persona estudiante emplear lo aprendido para comprender críticamente lo que sucede en su entorno inmediato en la realidad global. Y vean, aunque la realidad, Dios mío, usted está, aunque la realidad costarricense y latinoamericana, desgraciadamente, continúe reproduciéndose esta perspectiva positivista de la educación y su función, en la reproducción de cierto tipo de persona que los gobiernos neoliberales necesitan, esto no quiere decir que a nivel teórico no se hayan realizado esfuerzos por superar este paradigma. Los esfuerzos vienen de las otras perspectivas que están mencionadas y que vamos a intentar ver hoy, ¿verdad? Estas propuestas significaron una ruptura radical con esas ideas positivistas. Es así como surge el humanismo, que defiende que no existen verdades absolutas adultas, sí, que no existen adultas, no, que no existen verdades absolutas, que no existe un único método para conocer la verdad y para hacer la ciencia, y que al contrario de Watson y Skinner y todos esos señores, que la conducta humana es compleja porque no opera únicamente por condicionamientos o condiciones externas, sino que en nuestra conducta estamos influenciados por las intuiciones, los sentimientos, las aprensiones, la cultura, las costumbres, las normas, el lenguaje. Entonces, esto aplica tanto para nosotros como sujeto individual como sujetos sociales. Por lo que el humanismo reconoce que es imposible establecer teorías absolutas, tal y como nos dijo el positivismo, así como también es imposible predecir o controlar los hechos. Ay, hasta que uno respira como eh, persona dedicada a la ciencia social y uno respira y dice, bueno, se puede, pucha, ¿por qué me pasa? Bueno, se pasó ya solo. Bueno, significa que tengo que seguir hablando. En palabras simples, el humanismo se ocupa de los seres humanos, de su esencia, su destino, su historia, su constitución más íntima, su tragedia interior, su pregunta sobre el sentido de su existencia, de su dimensión verdadera, de su extensión a la comunidad social. En el plano de la educación, como podrán ya suponer, se rechaza todos los postulados positivistas, conductistas positivistas, proporcionando un conjunto de valores o de nuevos valores para el abordaje y la comprensión de los fenómenos sociales. Y es entonces cuando nos aparecen teóricos como estos señores que estamos viendo aquí, Víctor Frank,
famoso por la logoterapia, que es casi todos psicólogos, por cierto, porque la psicología con el humanismo obviamente adquiere muchísimo más importancia que los sociólogos del positivismo. Les decía que Víctor Frank es famoso por la logoterapia que se centra en la búsqueda del sentido, como el sentido de uno mismo, como la fuerza principal que tienen los seres humanos. Luego Eric Fromm, más conocido, que aporta una perspectiva crítica sobre cómo los factores culturales y sociales afectan la personalidad y el comportamiento de las personas. Y Abraham Maslow, que crea una teoría muy interesante de la jerarquía de las necesidades humanas, que las representan una pirámide, la pirámide de Maslow, en la que representa cómo las necesidades básicas que él pone en la base, eh, tener casa, estar bien comido, estar bien nutrido, estar bien de salud, etcétera, y ahí para arriba, deben satisfacerse esas necesidades para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Y el máximo potencial para Maslow es la creatividad aquí en la punta. Pero hay ellos son muy importantes. Pero para la didáctica hay dos teóricos que aquí que tienen mucha más importancia. Nuevamente son dos psicólogos. Son Carl Rogers y Jean Piaget. Yo supongo que sobre tal vez ya leyeron o estudiaron algo sobre ellos. Carl Rogers es el que dijo que el niño, ojo a la diferencia, el niño debe ser tratado como ¿se acuerdan lo que había dicho Skinner y el otro? El niño debe ser tratado como una persona única, digna de ser de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios poderes de elección autónoma. Y Piaget dijo que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones ya hicieron. Vamos a ver los aportes de los dos. De verdad que estoy nerviosa que poder terminar a las 6. Vamos a ver los de Rogers. Muy rápido, no me puedo detener en eso. Lo primero, aprendizaje centrado en la persona estudiante. Ya esto no es novedad. Lo escuchamos todos los santos días desde la política educativa y desde todos los cursos que ustedes están llevando en esta universidad. No está centrado en el contenido como hizo el positivismo y en la persona que transmite esos contenidos. Por lo tanto, si está centrado en la persona estudiante, el aprendizaje debe ser relevante para la persona estudiante, para sus intereses, para sus necesidades individuales. Y esto promueve un aprendizaje significativo y motivador. El aprendizaje significativo, el Rogers refiere que es aquel que es efectivo cuando se relaciona con la vida real y las experiencias del estudiantado. El aprendizaje debe ser relevante, significativo para que sea duradero y memorable. Luego, desde todo lo anterior, obviamente los docentes nos convertimos en facilitadores, no se modifica el papel que ejercemos, ya no impartimos ni transmitimos conocimientos. Y voy a hacer un paréntesis, por eso tampoco hablamos de enseñar, porque la palabra enseñar está ligada a esa transmisión de conocimientos. Yo enseño porque yo soy tan carga y soy un adulto que todo lo sé. No, somos mediadores pedagógicos de los procesos de aprendizaje del estudiantado. Entonces, ya lo dije, autonomía, importancia de la relación entre docente y estudiante. Bueno, no tengo ni que explicarlo. Luego, la autonomía del aprendizaje. Refiere que el estudiantado, así como lo hacen ustedes, asume la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica, ojo, pero ojo el punto extra que le pone Rogers, no lo olviden. Esto implica que el estudiante puede elegir sus propios temas de estudio, establecer sus propios objetivos y evaluar su propio progreso. Luego, Rogers nos habla que es necesario aprender a través de la experiencia, aprender a partir de situaciones reales y reflexionar sobre sus propias experiencias. Y desde todo lo anterior, pues obviamente, fomentar la creatividad y la expresión. Ok, esos son los principios de Rogers. Ok, ahorita vamos a ver. Y después vamos a hablar de Piaget. Él es muy importante para la evolución de la educación. Es necesario indicar que Piaget no se considera a sí mismo humanista, ojo, y se separa de esta corriente, sobre todo de la psicología humanista, porque él dice que él no estudia la conducta del individuo, que a él lo que le interesa es su desarrollo cognitivo. Sin embargo, sí se puede establecer una relación entre la teoría de Piaget y el humanismo de esos
estos tres principios que yo les pongo ahí. Primero, en el enfoque del desarrollo. Tanto el humanismo como Piaget se centran en el desarrollo del ser humano, aunque desde perspectivas diferentes. Luego, la importancia que le dan a la experiencia. Ambas teorías resaltan la importancia de esto y la interacción con el entorno para el desarrollo individual. Y el desarrollo individual significa aprendizaje. Y luego, el potencial humano. Ambas teorías, el humanismo enfatiza el potencial humano para el crecimiento y la autorrealización, y Piaget destaca además la capacidad que tienen los individuos para construir su propio conocimiento. Yo les explico en detalle cómo es que Piaget crea todas sus cosas y las etapas de desarrollo y todo eso que ahora no me voy a detener, pero digamos, para que nos entendamos con respecto al enfoque epistemológico. Mientras Piaget se centra en los procesos cognitivos y las etapas del desarrollo, el humanismo destaca la importancia de la persona, su potencial, su autonomía en el proceso de construcción de sí misma y de su conocimiento sobre el mundo. Ambas perspectivas ofrecen una visión complementaria al desarrollo humano, resaltando tanto el aspecto cognitivo como el personal y el emocional, ya sea en uno u otro sentido. Lo más importante es que desde el humanismo se comprende que, lejos de ser una verdad única y acabada, la realidad es intangible. Eso ya lo dije, permítame, sí que la realidad es intangible y es múltiple, por lo que su estudio no puede limitarse a un método científico, debe de ser estudiado de forma holística o global. Y sobre el holismo y la interdisciplinariedad ya hablamos cualquier cantidad, prácticamente un cuatrimestre entero, entonces yo ahorita yo lo quería repasar, pero para adelantar, me lo voy a brincar, si ustedes me permiten. Yo les puedo subir esta presentación para que si ustedes quieren repasar, voy a seguir. Aquí está. Entonces, la educación humanista eh, es una educación abierta, flexible, creativa, globalizada, que responde a los intereses y necesidades y características de cada persona estudiante, quien pone en funcionamiento sus estructuras cognitivas, pero también las socioemocionales y espirituales, que a veces se nos olvida, porque somos también una dimensión espiritual para asegurar el aprendizaje. Pero pese a las mejoras que significó el humanismo frente al positivismo, son muchísimas las críticas a las propuestas humanistas, en particular sobre las propuestas de Rogers a la educación, también de Piaget, pero sobre todo Rogers. Se cuestiona la dificultad, déjeme ver si es la diapositiva que sigue, ahí está. Eh, Sí, se cuestiona la dificultad de trabajar con un currículum estructurado y coherente, tal y como nos propone el MEP, por ejemplo, nosotros. Desde lo anterior, quizá el mayor inconveniente representa la dificultad de aplicar sus ideas en la práctica, especialmente en entornos educativos tradicionales que priorizan la evaluación y el conocimiento formal. Por otro lado, las críticas a Piaget también son muchas, les decía, ¿verdad? Principalmente la falta de consideración de valores, de factores, perdón, socioculturales, de las interacciones sociales como agentes que pueden modificar para bien o para mal el desarrollo cognitivo de las personas. Eso se los explico, pero Piaget dice, se pasa por esos estadios de desarrollo sí o sí, sin importar ni el contexto, ni si usted estuvo en estimulación temprana o no, si usted es un chiquito prodigio o no. Eso Piaget dice, parejo para todos. Eso sí lo va a abordar Lev Vygotsky, pero no tengo tiempo de contárselos. Bueno, además, se le critica su enfoque determinista en esto que le estoy diciendo, en el que asegura que las etapas se cumplen sí o sí para todos, olvidando que las capacidades no necesariamente se desarrollan de manera uniforme en todos los chiquillos, en todos los adolescentes, en todas las culturas, en todos los países, en todos los todos, ¿verdad? Además, algunos críticos consideran que Piaget incluso tiene un enfoque adultocéntrico, subestimando la capacidad cognitiva de los propios chiquillos, porque él decía, no, los chiquillos no pueden, de 7 a 11 no pueden, o más bien como de 7 a 10 no pueden pensar pensamiento abstracto, no pueden, y se ha demostrado que sí.
el pensamiento abstracto es posible en edades tempranas antes de los 7. Eso genera un montón de cosas. De hecho, el programa de estudios sociales tiene mucho que ver, sobre todo en primaria, no tanto en secundaria, tiene mucho que ver con esas estructuras que nos dejó Piaget. Sin embargo, ya todo eso, ya hablamos, ya es un gran progreso frente a los principios conductistas del positivismo. Ok, déjenme ver qué más. Em, Creo que esto, lo que se le dice al Piaget y al cognitivismo es que los niños pueden mostrar habilidades cognitivas más avanzadas antes de las etapas de Piaget. El desarrollo cognitivo no ocurre en etapas discretas, sino que es un proceso más fluido, más gradual, con habilidades en constante desarrollo y cambio. Y los principios educativos del humanismo dejan el aprendizaje sujeto a la percepción. Ay, esto es muy importante. Esta crítica que está aquí. Este humanismo, desde lo que nos dice Roger, desde el aprendizaje significativo, eso deja el aprendizaje sujeto a del aprendizaje de lo social, sujeto a la percepción que tiene cada estudiante sobre la sociedad. Y si el estudiante tuvo un aprendizaje sobre esa sociedad amplio y maravilloso y perfecto, pues vamos a tener un estudiante perfectamente adaptado a la sociedad, pero si no, como ocurre 800,000 veces en nuestro planeta y en nuestros países, ¿verdad? ¿Qué herramientas para la vida en sociedad va a tener ese estudiante? Ya, creo que ya. Ah, bueno, aquí creo que tengo esto. Esto lo dicen Pilar Beneham y Joan Pagés, que en la unidad 1 no se los menciono, pero es súper recontra que importante para la unidad 2, que hay un pedacito de la unidad 2 que es para la pregunta de reflexión después de la observación, que hoy no me da tiempo de hablarles, pero que se lleven ustedes esto. Particularmente para el aprendizaje de las ciencias sociales se propone el estudio de problemas relevantes relacionados con los intereses de cada edad, desde el uso de metodologías activas que fomenten el autoconocimiento y la reflexión personal, espiritual y moral. La intervención de los docentes en este proceso va siempre encaminada a motivar la actividad mental del estudiante, bueno, ellos dicen alumno, pero bueno, estudiante, para que quiera pensar y como resultado de su convencimiento quiera asumir su libertad y responsabilidad personal y social. No es algo como, Navidad, no es algo como automático, como decía Roger, ¿verdad? Sino que tenemos que llevarlo a esa reflexión y a ese asumir esa responsabilidad personal y social. La interacción se hace fundamental en el proceso y ello demanda una capacidad de empatía y de autonomía por parte de la persona docente. El profesor, además, nos dicen ellos, ya no entiende la evaluación como cuantificación de los resultados. Qué difícil es eso, porque hay que luchar como contrasistema, porque el sistema nos dice que hay que evaluar y hay que poner una nota, porque los significados personales no se pueden medir. La evaluación se entiende como medio para mejorar y ajustar la ayuda del profesor a las necesidades del proceso que realiza el alumno. Ok, sigo porque tengo 15 minutos para ver si termino. Hablemos ahora del enfoque crítico, perdón. Seguimos para acá, enfoque crítico. Perdón, ¿hay alguna duda? Perdón que lo lleve tan rápido. Es para que tengamos suficiente tiempo para que resuelvan todas sus dudas sobre el No, COI. tranqui, profe. Siga, siga. Ay, ustedes saben que me encanta hablar con ustedes y resolver y ir hablando, pero ya y ni modo, quedó así. Bueno, gracias. Entonces, si ya el paradigma humanista representó una ruptura con el positivismo, lo es aún más la teoría crítica. Ahora sí, que se presenta como una alternativa frente a los enfoques convencionales de la ciencia. Creo que vamos para acá. Déjenme ver. Recuerdan que Kant había dicho que la verdad está dada y que nos basta con la observación y la aplicación del método científico para conocerla, ¿verdad? Para descubrir la realidad. Los teóricos de la epistemología crítica afirman que no es la observación, que es la reflexión, la categoría legítima para la creación de conocimiento. Estas ideas nacen de Manuel Kant, que más o menos lo vemos ahí en su libro La crítica de la razón pura se llama, donde afirma que no es el conocimiento
déjeme ver, no es el conocimiento de los fenómenos, sino el proceso de la razón. O sea, cuando uno se cuestiona sobre esos fenómenos o sobre esos objetos, lo que nos hace acercarnos a la ciencia y al conocimiento científico. Entonces, después de de la revolución epistemológica que significó Kant con su crítica a la razón pura, le sigue el pensamiento, le siguen esta idea Karl Marx. Ahí esto ya se lo dije. Sí, aquí está, Karl Marx, el más conocido, ¿verdad? El marxismo es un refuerzo intelectual por explicar el devenir de la sociedad tomando como punto de vista el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es explicar la historia desde factores materiales, no es nada complicado. Y esos factores materiales son principalmente económicos, ¿ok? Entonces, Entonces, explicar la sociedad desde el materialismo, desde los modos de producción y principalmente, bueno, y desde todo eso, desde el antagonismo de las clases. Pero este esfuerzo intelectual no es solo un intento cientifista, no sé si es sí, cientificista, por algo ahí se dice, sino que tiene aspiraciones prácticas. ¿Cuál es? Transformar el orden social, quería Marx desde sus escritos al evaluar las condiciones de la validez de la razón económica, que heredado de Kant, ¿verdad? La validez de la razón de la economía de su época, se convierte, o Marx también produce una crítica social en la medida que denuncia y cuestiona realidades como la desigualdad social, la explotación de la clase obrera o de una clase sobre otra, la enajenación, la alienación y el dominio ideológico, que es lo que nos preguntaba Warner hace un ratito, de la dominación de una clase sobre otra. Entonces, ya en el siglo XX, la teoría crítica, desde las ideas de Kant y Marx, continúa desarrollándose con más fuerza, principalmente desde el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Ay, ya esto se lo dije. Es que estoy tan loca. Bueno, que fue fundado en 1920. Este instituto es muy importante, lo menciono porque fue la respuesta a las condiciones sociopolíticas y sociales turbulentas que quedaron en Europa después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Y especialmente, vean que está fundado en Frankfurt para Alemania, que ustedes saben muy bien cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Con un colapso político, económico y social eh, gigantesco, ¿verdad? Y al mismo tiempo con las esperanzas que estaba creando el comunismo desde las teorías de Marx para lograr una sociedad mejor, más equitativa, ta. Bueno, entonces, este desarrollo de esta teoría crítica, por ahora lo hemos metido en la didáctica, pero ya la vamos a meter, se basó en profundas preocupaciones humanitarias, en el compromiso por la justicia social, en la aversión a la opresión, a la dominación, a la inequidad de todo tipo. ¿Ok? Entonces, la teoría crítica para la teoría crítica, vamos a verlo, voy a pasar acá. Para la teoría crítica, el mundo es complejo, es jerárquico, está dividido en grupos con intereses conflictivos y las percepciones conceptualmente, culturalmente construidas del mundo con frecuencia esconden esa naturaleza conflictiva que hay en el mundo. Entonces, la ideología, ya se lo dije, la ideología se presenta como un medio de apoyo a la represión, uno que legitima la distribución desigual del poder normativo. Entonces, la tarea de la teoría crítica es descubrir estos errores ideológicos en las visiones de mundo que tienen las personas y habilitar a esas personas para reconocer la verdadera naturaleza del mundo y de sus propios intereses que reconozca sus intereses. ¿Y cómo iba a ser esto posible si no era a través de la educación? ¿Verdad? Entonces, eh, las dos derivaciones educativas que tiene la teoría crítica es la pedagogía, la teoría crítica de la educación y la pedagogía crítica de Pablo Freire, que ustedes también ya la analizaron. Recuerdo a varios de ustedes escogiendo ese tema en aquella actividad colaborativa que tuvieron. Entonces, podemos definir a la teoría crítica, esta primera,
como aquí lo tengo, son así, reflexiones y razonamientos teórico-educativos. Ojo, que tomen los conceptos y los análisis de la teoría crítica elaborada por la Escuela de Frankfurt y aquellos viejillos que vimos por allá, con tal de entender y comprender y explicar los distintos aspectos de la educación como un fenómeno social. Si yo les explico así, verán que tiene un sentido más bien académico, más cientifista. Es que no sé cómo se dice la palabra, perdón. Por su parte, la pedagogía crítica de Pablo Freire tiene un carácter más práctico, más explicativo. Em, incluye, ay, Dios mío, que estoy atarantada, perdón. Em, Utilizando las propias palabras de Pablo Freire, es un pensamiento que se va más a la praxis. La idea de la pedagogía de la liberación es realizar un trabajo educativo basado en el diálogo, por ello, que le permita a los individuos tomar conciencia de sus condiciones de opresión que puedan existir con el fin de que puedan iniciar la construcción de una nueva realidad donde no exista la dominación ni la desigualdad. Pablo Freire no se calificó a sí mismo ni como pedagogo crítico. En sus principales obras, él no utiliza el concepto, en ninguna de todas las obras que les he puesto aquí una lista para que las vean, el concepto de pedagogía crítica. Pero se le considera un pedagogo crítico, no por definir y aplicar algo que tenga como nombre pedagogía crítica, sino por desarrollar esa tendencia educativa que se basa principalmente en la práctica del cuestionamiento de la realidad social capitalista en la que se funda la desigualdad de clase, que es finalmente lo que quiere la pedagogía crítica. Por todo lo que hemos analizado, es que en el material de estudio, en la página 27, les digo esto. Creo que es esto lo que les digo. Contrario al positivismo y su expresión educativa, el ¿qué? Su expresión educativa, que es el conductismo, la escuela crítica no se ocupa de la conducta del estudiante, tampoco le interesa el desarrollo de la personalidad tal y como lo esperan los humanistas, desde su propuesta pedagógica del constructivismo y tal, ya lo que vimos. El eje de la pedagogía crítica es la concepción de la educación como praxis que permite alcanzar la emancipación de las clases oprimidas por medio de qué? De esa concientización, la cual se alcanza desde el cuestionamiento de la realidad social inmediata. Hablo aquí de emancipación, y refiere a la educación como praxis emancipadora, ¿verdad? Que debe servir para poner en marcha aquellos procesos de socialización, aprendizaje y pensamiento que contribuyen a la liberación de las personas. Además, la emancipación ha de ser comprendida como autoliberación política y social de la persona estudiante para capacitarle a distanciarse resuelta y definitivamente de las formas burguesas de autoridad y a ensayar nuevos modelos sociales que correspondan a sus necesidades. Y bajo emancipación también vamos a entender la liberación de la persona de la situación de esclavitud. Ya no hablamos de, aunque podríamos hablar de esclavitud en este siglo XXI, pero ya no hablamos de esa esclavitud que tenemos en el subconsciente metido, sino de la esclavitud vean, a miles de cosas, a las redes sociales, al consumo, a ciertos estándares, a ciertos valores, no sé, tantas cosas. No podemos hablar de todo eso, pero bueno, la educación emancipadora trata de reducir la determinación externa a favor de la autodeterminación. Ello implica el desarrollo de una conciencia crítica y de una fuerte individualidad. Ok, entonces, qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que yo quiero que noten es esa ruptura, como todas las otras propuestas epistemológicas, lo que intentan es romper con el positivismo y aún así siguen siendo las prácticas básicamente positivistas. Yo espero que ustedes desde la observación que van a hacer, yo espero llevarme sorpresas, no lo sé, en mi cabeza, en mi imaginario colectivo creo que no, pero de repente puede ser que sí. Ok, voy a seguir con las críticas y con eso creo que terminamos porque ya entrarían, no sé si ya incluso estaban por ahí. Esto no lo puedo hacer, vamos con las críticas.
El primer crítica está relacionado con el propio concepto de emancipación. Habermas Hugh Habermas lo entiende como ese concepto de emancipación como un estado de independencia individual con respecto al mundo exterior. Implica entonces ese concepto una ruptura de la persona con su entorno y esa ruptura le va a dar libertad. ¿Cuál es el problema? Usted me dice, pues suena maravilloso. El problema es que de la ciencia social, lo vimos en el curso 2261, esta noción de ruptura con respecto al mundo externo y a la libertad entre comillas, individual, no es concebible. Pierre Bourdieu había señalado en una obra suya, Cuestiones de Sociología, que lo individual, tanto como suele suponerse, no es una oposición de lo social, sino que lo individual es una de las formas de existencia de lo social. Ok. También Michel de Foucault, en El sujeto en el poder, sostiene que la definición del sujeto debe entenderse como sujeto atado y sometido tanto a los otros como a sí mismo. Ve qué interesante, por relaciones de dependencia, de control y de dominación. Y asimismo por su propia identidad y la imagen que posee de sí mismo. De modo que el concepto de emancipación termina siendo una consigna demasiado idealista tanto del pensamiento como en la educación crítica. La otra crítica, sí, crítica que se le hace es que el concepto de democratización. Hay en la pedagogía crítica un planteamiento muy persistente sobre la idea de democratizar la escuela y los procesos educativos. Yo misma lo utilizo mucho cuando estoy escribiendo cosas. Pero el problema es que la idea de democracia puede ser muy difusa en la pedagogía, en la epistemología crítica. No se define de qué tipo de democracia estamos hablando, tampoco se tienen claros los procedimientos democráticos que se van a utilizar, de manera que cualquier forma de decisión colectiva sobre algún asunto es considerada democracia. Habría que ver si eso es democracia o es un sistema igualitario o qué, ¿verdad? Entonces, mm, si consideramos, además, si consideramos que la democracia es una invención liberal, es la ideología política que es la ideología política del sistema capitalista y tiene sus propias limitaciones, porque una corriente crítica de orientación marxista incurre también en la idealización del concepto de democracia al punto de llevarla al salón de clase. Yo no le hago esas críticas, se las cuento, o sea, para mí tiene un pero yo se las cuento a ustedes. Entonces, lo que dicen los críticos es que hay una inconsistencia además entre el pensamiento crítico educativo y la falta de creatividad necesaria para pensar en formas alternativas de vida social. Tanto que tienen que recurrir a las formas de vida social que ya inventaron otros, que precisamente se oponen a sus propios principios. La tercera crítica, Evelyn, ¿ya estás ahí? ¿O Alejandro? ¿No? ¿Ahí me habla? Entonces puedo decir la tercera crítica. Ok, No, profe, no está ninguno de los dos. voy a respirar. Es la que considera el pensamiento crítico y la educación crítica como vamos a ver si me entiende, un funcionalismo inverso. ¿Qué es eso? Que el pensamiento crítico educativo se convierte también en una forma de funcionalismo o de adoctrinamiento, como nos dijo, creo que fue Warner, en el cual los individuos deben ser educados para funcionar en otro tipo de sistema y deben ser útiles para otros fines que se consideran discursivamente más nobles, más dignos y como fines verdaderamente importantes. En ambos casos existe una ideología, una legitimación e incluso, como una vez más nos dice Pierre Bourdieu, una violencia simbólica en el sentido de que como una acción pedagógica que selecciona, inculca una arbitrariedad cultural mediante una relación comunicativa haciendo uso de la autoridad pedagógica en uno u en otro caso. Y finalmente, la cuarta crítica es esta que está aquí. La corre el riesgo la educación crítica de convertirse en una forma de dogmatismo. El pensamiento dogmático, ¿qué es? Es irreflexivo, toma las realidades por dadas. Entonces, si el pensamiento crítico no se cuestiona a sí mismo, sino que se considera perfecto, es el único y verdadero, estamos en presencia de un pensamiento sectario y dogmático,
¿verdad? Entonces, cuando el pensamiento crítico se propone como la única alternativa válida para salir de la dominación del sistema capitalista y la institución educativa, no solo trata de imponerse sobre las conciencias individuales, sino que autopresenta su verdad como la única verdadera en un mundo de falsedades. ¿Okay? Pese a todas estas críticas, el papel de la teoría crítica en la educación y de la ha sido y sigue siendo fundamental, tanto como tema de estudio como estamos haciendo nosotros, así como herramienta para el trabajo. El problema sigue siendo cómo darle vigencia, no solo en la teoría, sino principalmente en la práctica. Ok, y terminamos con el posmodernismo. No tengo tiempo de hablarles de esto, posmodernismo. La pregunta que yo les hacía al principio, ¿Dios ha muerto en esta época posmoderna que vivimos? Tal y como lo explico en el material, el pensamiento posmoderno surge como reacción a la ilustración del siglo XVIII, a la filosofía que cree en la razón absoluta y en el sentido único de la historia. Entonces, vean, si Kant fue el filósofo prototipo de la modernidad, Nietzsche lo era para el posmodernismo que acabamos de ver, principalmente desde esa obra, desde su obra Gaia Ciencia, en la que proclama el fallecimiento de la modernidad. Entonces él no dice Dios ha muerto. ¿Qué nos quiere decir Nietzsche? Que con Dios no se está metiendo con la religión, sino que él habla de los absolutos, que no hay una verdad absoluta, o si se quiere, no hay un Dios como metáfora axiológica de lo absoluto y de la verdad. Nos encontramos en términos absolutos en esta época posmoderna, sin nada y sin nadie. Es el origen de lo que se llama nihilismos, ya eso se lo dije, ahí, la palabra nihilismo, que es la negación de todo principio religioso, político, social. O sea, es una postura que no cree en la existencia de los valores, ni siquiera en la necesidad de estos. Y ante la nada, ¿qué tenemos que hacer las personas? Crear de nuevo el mundo. De ahí que se diga que en el posmodernismo es la filosofía de la deconstrucción. Entonces es cuando necesitamos a este superhombre y supermujer que desprecia la razón y a las grandes verdades porque es capaz de enfrentarse a su realidad sin la ayuda de mitos, de valores ni de falsos fundamentos. La posmodernidad implica graves repercusiones en el terreno de la ética. ¿Por qué? Porque no existen imperativos categóricos, solo se da el sistema, o sea, la estructura que sostiene la realidad. Incluso las verdades científicas se relativizan porque no hay verdades absolutas, ¿verdad? Por ejemplo, la misma naturaleza que ha sido objeto de aplicación de la ciencia. Desde el posmodernismo se aceptan otras explicaciones, la mítica, la artística, la funcional, cuya validez puede ser idéntica, ellos, no ellos, en este periodo se entiende como idéntica o pareja a la de la explicación, por ejemplo, matemática. En la posmodernidad, ciencia y mito no están en oposición, ambas cosas son igualmente válidas si es que sirven para los intereses de nosotros como seres humanos. Es una versión como una versión del todo me vale, o el términos ticos porta mí, tan propio que es ese relativismo posmoderno. Otra característica es que el sujeto moderno ha desaparecido. Ahí, sí, carece el sujeto y el sujeto moderno desaparece y aparece este posmoderno que carece de las certezas que tenía el moderno, ¿verdad? Es un sujeto en construcción, inseguro, que no busca imponerse, alguien que no dispone de creencias firmes con las que asentar sus posiciones, ni tiene ninguna fe en la existencia. En la posmodernidad, ese sujeto ha perdido la fe en la idea del progreso, las enormes diferencias sociales de las que hablábamos anteriormente, los fracasos de las diferentes utopías políticas.
todo eso le ha generado cansancio y desconfianza. Entonces, en este contexto, la historia y las ciencias sociales deben reconocer la debilidad de sus propios discursos a medida que son sometidos a una constante crítica y a procesos de reescritura desde los grupos que están siendo parcialmente o a veces nulamente representados por la misma historia. Lyotard, que es también muy importante para 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 el posmodernismo, nos habla del fin de los metarrelatos. Por todo lo anterior, entonces las tradiciones y los cimientos sobre los que se edificaron las escuelas, la verdad, la razón, el conocimiento, el esfuerzo, la disciplina, la preparación para la vida y la inserción socioprofesional, se tambalean en este mundo posmoderno. Entonces, ya para terminar, la escuela, por ejemplo, se va, agrandando el descontento por la rigidez de esas instituciones, de esas jerarquías institucionalizadas, esa normalización, el trabajo individualizado, la competición que es tan propia de nuestras escuelas y colegios como máximo. Hay un descrédito para la cooperación, para la progresiva insatisfacción, hay una progresiva insatisfacción institucional del estudiantado, hay un progresivo malestar docente, y también hay un gran cultivo de la mediocridad. Y entonces, si la persona se deconstruye de todas esas cosas tan terribles que les he contado, la escuela también se debe construir. Es necesario repensar entonces las funciones de la educación en una economía global y en una economía posmoderna. Necesitamos un lenguaje que defienda la educación no como servidora del Estado ni como ideología cultural autoritaria, sino como una esfera contrapública donde los estudiantes puedan ser educados para aprender el modo de preguntar y romper con las formas públicas existentes. Entonces, la presión recae sobre nosotros. Toda esta conversación que he tenido con ustedes es para decirles que al final todo va a recaer aquí sobre los hombros de ustedes como futuros educadores y los que estamos ahora ejerciendo, en el sentido de cuestionarnos a nosotros mismos, deshacer lo que somos, a deconstruirnos, a construir una ética individual y social que promueva una cultura alternativa de solidaridad y de aprendizaje. Entonces, vean, no me da tiempo explicárselos hoy, pero eso es lo que les decía cuando hablamos del grupo Gredix y del Peter Seixas y Rion Russell, es que de las pedagogías que ellos que están intentando, de las didácticas, no las pedagogías, que están intentando que nosotros comprendamos para llevar a la praxis de los estudios sociales, va por ese lado. Cómo repensar los estudios sociales para, para una deconstrucción en épocas de la posmodernidad. Y eso es lo que ustedes, no me da tiempo hoy de explicarlos, pero ustedes lo pueden leer, está todo descrito en el material, para que vayan a hacer la última pregunta de la tarea. Y aquí les tenía, bueno, una frase de Carl Rogers: ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Ahí les dejo la frase. Y yo voy a cerrar aquí. Aquí lo que les estaba explicando es la observación. Cualquier cosa ahora se los explico, pero voy a irme para acá, a ver si ya veo a Evelyn. Ahí está Alejandro y Evelyn, sí. Aquí estamos. Eh, bueno, entonces, perdón, me atrasé cuánto, 10 minutos, no, 5. Ay, no, tranquilidad total. No hay problema. Voy a dejar de compartir para que podamos conversar con los chiquillos que están ahora. Ok. Bueno. No sé, Margot, si usted quería hacer algún comentario, si nosotros más bien somos los que vamos a contarles cómo está lo del trabajo que van a hacer. Bueno, ya Ya yo les prácticamente. dije al Ujú. principio de la tutoría, sobre todas las cosas, que no tengan tanto miedo. Ellos están muy asustados, ¿verdad? De que la actividad Ujú. es compleja, es muy larga. Ay, ¿qué pasó? Apagué mi cámara. Em,
que es muy larga, que lo acomodarse con personas de todas partes. Bueno, entonces ya yo les dije que no tengan miedo, que no están solos, que están conmigo, que están con ustedes, que están con todos los demás profesores, que todos van a estar asignados a un profesor y específicamente ustedes, todo el tiempo, todas las dudas, todo lo que surja, estoy yo desde este entorno de la 2263. Ustedes van a tener un entorno alternativo al que van a ir para ver la actividad, reunirse con sus compañeros y hacer todo el trabajo colaborativo allá. Pero aquí estoy yo siempre como todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes para resolver cualquier inquietud. Ahora sí, dicho esto, si quiero ustedes ya les cuentan. No sé si todos, bueno, a Evelyn la conocen y no sé si todos conocen a Alejandro, que es el profesor de apoyo académico de Evelyn y también el encargado de la cátedra, de Evelyn, no, de la carrera, el encargado de la cátedra, de la práctica. Sí, gracias Margot y muy buenas tardes. Bueno, sí, yo creo que la mayoría ya ha estado en otras actividades y pues me parece pues muy bueno, ¿verdad? Que nos hayas invitado para explicarles un poquito esto que queremos hacer. Eh, Creo que sería conveniente pues que Alejandro se presente para aquellas personas que no lo conocen. Y bueno, para que sepan además que Alejandro es no solamente el profesor de apoyo académico, sino que pues entre Alejandro y mi persona de ahí hacemos y trabajamos todo lo que se puede en la parte administrativa, ¿verdad? Si ustedes mandan un correo y yo no les contesto, Alejandro contesta. A veces Alejandro es el primero en responder. Entonces, pues aquí estamos y bueno, en algún momento también estuvo Margot mientras Alejandro hacía su pasantía de doctorado. También estuvo Margot conmigo como profesora de apoyo académico. Entonces, bueno, aquí estamos todos en familia, por decirlo de alguna forma, porque pues nos preocupamos muchísimo porque la carrera sea de calidad, siempre y cuando pues tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de hacer ciertas, de conversar con algún encargado de cátedra. Ya yo les he comentado a algunos de ustedes, no todos los encargados de cátedra pertenecen a la Escuela de Educación. La carrera es de la Escuela de Educación, pero hay cátedras de otra escuela, que es la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos da asignaturas como son las asignaturas de historia y algunas otras de geografía. Entonces, bueno, no siempre tengo la posibilidad de poder resolver de inmediato, sino que tengo que conversar con los compañeros de las otras cátedras y de otras escuelas para ver si hay alguna solución a alguno de los problemas que ustedes nos plantean. Pero bueno, entre Alejandro y yo ahí tratamos de ir haciendo las cosas. Alejandro, si quieres presentarte, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, antes de presentarme, Margot, bueno, ¿cómo estás? Lo de práctica no, luego te lo comentará Evelyn, profesor de, profesor de, profesor de apoyo. Bien, eh, luego te vas a reír mucho cuando hables con Evelyn. Eh, bueno, me encantaría, antes de comentar, me encantaría a algunas de las compañeras o compañeros que, que está un poquito ansiosa o ansioso, que expresó su preocupación con respecto a a la actividad. Me gustaría pues, que lo comentara ahorita para poder entender, digamos, como el panorama general y poder comentar al respecto. No sé si alguno de los que están se refirió a esa preocupación por la actividad, por convivir con otros. Me gustaría escuchar a esa persona para poderme referir al respecto. Bueno, ahí Pueden veo a levantar la mano. Noilin, veo a Ajá, Javier, Sí, veo a eso Francesca, estaba veo diciendo, que bueno, tal vez Noilin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noilin? Noilin que Joana, trae por ahí, a la que le llegan todas Hola, Ale. las preocupaciones, y esa a Noilin. Fabián. Ajá.
Ay, Dios. No, sí, sí hay un poquito de nervio en algunos, tal vez no todos, o todos no lo tomamos de la misma forma, ¿verdad? Es una experiencia nueva para todos, pero estamos abiertos a aprender cosas nuevas y de la mejor mano, ¿verdad? De ustedes. Pero Bien, Noilín, digamos, ah, desde lo que has visto ahí, ¿cuál es la principal preocupación que has visto? Es que lo de siempre, o sea, en los trabajos grupales es lo que más preocupa y al ser con personas, bueno, de otros lugares, de otras universidades, es lo que hay como un poquito de miedo en algunos, como les repito, no son todos, porque acá tengo, bueno, Wagner es supercarga y María Elena, Francesca, entonces, sí surge como la duda de que cómo se va a trabajar, cómo va a hacer eso, o sea, es con personas que bueno, ni, no se conocen porque igual nosotros tampoco nos conocemos, pero ya tenemos un rato, entonces nos tratamos diferente. Eh, Tal vez cómo se van a dividir los grupos, si había una duda, pero bueno, a mí sí me la aclararon, si eran, digamos, con compañeros de acá y externos, pero tengo entendido que no. ok, ok. No sé si por ahí Javier, Francesca, Warner, Joana, María Elena o Fabián tienen algo que acotar de forma específica, algún punto con respecto digamos, a las inquietudes que les genera esta actividad. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Javier. De Listo, Javier, mucho momento, gusto. ajá, ok. De momento no, en los grupos que he estado, pues, y siempre hemos trabajado de buena manera, siento yo, con los compañeros, a pesar de que estemos a la distancia, pues siempre nos hemos repartido los trabajos y todo el mundo ha cumplido a cabalidad con lo que le corresponde hacer. Y bueno, de mi parte siempre he cumplido y con los compañeros que me han correspondido igual. Entonces, no tendría queja ahorita en esa parte, digamos. Pero sí, a veces, digamos, es preocupante porque hay compañeros que tal vez no se pronuncian cuando uno tal vez desea que nos reunamos y todo eso. Y a veces lo van dejando como para última hora y llega la preocupación. Y tal vez en esa parte ahí sí, a veces siento un poquillo como de nervio, ¿qué va a pasar? Pero de lo contrario, siempre me siento que me ha ido bien, digamos, con los trabajos grupales. Qué bien, Javier. Bueno, muchas gracias por su comentario. ¿Alguna otro que quiera comentar? Hola, Buenas hola, buenas noches. tardes. Hola, Joana. Bueno, Mucho gusto. Muchas ajá. gracias. Bueno, mi inquietud es como, es que yo estaba viendo ahí las Ujú, orientaciones y decía de que vamos a desarrollar una actividad de evaluación junto con algún profesor, ¿verdad? Que va a ser alguno de ustedes, no sé, o la profesora Margot que nos va a guiar, pero digamos, qué tipo de actividad, con cuántas personas, ustedes organizan los grupos o cuándo arrancamos, ujú, ¿cómo ujú, sería? ujú. Ok, Margot, vos hasta el momento ellos no, porque vos lo tenías en la orientación estaba la actividad, ¿cierto? Ajá, Sí, no sé, Alex, si usted quiere, Perdón, sí, ajá, la sí, perdón, orientación Margot. sí está escrita toda la actividad. Lo que ellos ahora no tienen es acceso al segundo entorno, ¿verdad? Como al entorno ajá, alternativo. Pero ajá. la orientación sí está escrita todo. Joana, eh, es que no sé, y Sí, sí, más bien, señora, sí, sí, yo la estoy yo, viendo, ajá. yo no quiero Ajá, hablar más porque he hablado como una loca, que sí, ya, Sí, sí, ya sé que- Joana, más bien sería con respecto, como la actividad está, porque esa fue algo que Margot eh, eh, corrió montones para que la actividad estuviera y fue un esfuerzo que se hizo también de parte de todo el equipo con el resto del grupo de las otras universidades de Latinoamérica, para que la actividad, nosotros fuimos la universidad que presionó para que esa actividad estuviera con puntos y comas para que ustedes estuvieran a disposición. ujú. Entonces, no sé, más bien si hay algún punto específico de la actividad que no comprendas
o que te queda dudas para podértela aclarar. Sí, Ale. Sí, bueno, Sí. es que habla aquí de un enfoque de competencias históricas y después Ajá, de que la actividad se refiere a un aprendizaje colaborativo centrada en el análisis crítico de libros de textos ajá, escolares. sí. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a desarrollar eso? Es que no me queda claro Ok. como ese punto. Ah, Ok. ok. Ale, si vos Sí. querés, yo hago así como una contextualización de cómo se va a trabajar más o menos y luego tal vez vos haces, digamos, respondés por ejemplo, a esa pregunta de Joana y a otras que van a ir surgiendo porque me imagino que ahorita deben de estar tal vez viendo un poquito la actividad y a lo que se refiere. Tal vez como para hacer una generalidad del trabajo. Yo sé que Margot tal vez sí les ha comentado qué lástima que solamente estén ustedes, que no haya más personas en la tutoría, porque bueno, creo que son como 35, si no me equivoco, estudiantes. Yo esperaría que puedan trabajar todos juntos. Entonces, vean, bueno, número uno, no tengan miedo, porque igual nosotros como docentes hemos tenido también de aquí de Costa Rica, todos nosotros hemos trabajado con docentes de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de España y demás. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, vean, ya ustedes como estudiantes están divididos en grupos. El día de ayer estuvimos dividiendo el profesor Fabián de una universidad de Chile, el profesor Gabriel de la Universidad de La Pampa de Argentina y mi persona estuvimos haciendo la división de grupos. Casi todos los grupos hay una o dos personas dependiendo